Muy buenas. En este vídeo vamos a acabar de ver unos ciertos conceptos relacionados con las automatizaciones y en concreto vamos a ver aquí las distintas opciones que tenemos para una automatización. En primer lugar tenemos más información. Bueno, aquí vemos cuándo fue la última vez que se disparó y hace cuánto tiempo que está activa esta automatización. También podemos ejecutar las acciones desde aquí y tenemos más opciones de ver el historial, desde cuando está encendido o si estuviera apagado, registro, etcétera. Luego, configuración, podemos cambiar de aquí el nombre, asignarle un icono, la ID de la entidad, asignarle una zona, asignarle una etiqueta, ya veremos las etiquetas en otro vídeo, configurar un alias para un asistente de voz, para llamarlo a través de un asistente de voz, habilitar o deshabilitar la automatización y que sea visible o no en los paneles de control. Luego podemos asignar una categoría, lo mismo que las etiquetas, lo veremos en las categorías, es algo que veremos en otro vídeo. Podemos ejecutar las acciones, podemos renombrar de nuevo, cambiar modo. Esto es algo importante que tenemos que tener presente. ¿Qué pasa si se ejecuta o se dispara una automatización? Se están ejecutando las acciones de esa automatización y mientras se están ejecutando esas acciones se vuelve a disparar esa misma automatización. Bueno, para definir lo que ocurrirá, tenemos distintos modos para las automatizaciones. Y estos modos vienen documentados en la documentación de Home Assistant, que es aquí. Es mejor verlo en este gráfico. Como vemos, tenemos único, reiniciar, en cola y paralelo, ¿vale? Entonces, único sería el primer caso, single. Se van ejecutando las acciones, en este caso tenemos 8 acciones en una automatización. La primera acción empezará a ejecutarse la primera vez que se llama a las acciones, ¿no? Y supongamos que cuando vamos por la tercera acción hay un segundo disparador de esa misma automatización y vemos si hay que ejecutar las acciones o no. Bueno, pues en el caso del modo único no se ejecutarán las acciones, lo que habrá será un warning, una advertencia, ¿vale? Nos advertirá que bueno, ya se está ejecutando esa automatización y no se va a ejecutar las acciones de la segunda vez, ¿vale? En el modo reiniciar, restart, lo mismo, se van ejecutando las acciones y cuando llega la tercera se dispara de nuevo esa automatización. Bueno, pues se dejan de ejecutar las acciones de la primera automatización y se empieza a ejecutar todas las acciones de la automatización de nuevo, ¿vale? El siguiente modo es en cola o queued. Entonces aquí lo que se hace es encolar las acciones de la segunda automatización a las de la primera automatización. Hablo primera o segunda, pero en realidad es la misma automatización que se repite una segunda vez, ¿vale? Entonces, una vez completadas las acciones de la primera vez, pues se empiezan a ejecutar todas las acciones de nuevo la segunda vez, ¿vale? Y la última ya es en paralelo. Entonces aquí cuando se van ejecutando todas las acciones de la primera vez que se ejecuta que se dispara la automatización y cuando llega la tercera, que es cuando se dispara la segunda vez, entonces empiezan a ejecutarse de nuevo todas las acciones
en paralelo. Mientras se ejecutan las de la primera vez, se ejecutan también las de la segunda vez. ¿Vale? Pues esto es el modo de las automatizaciones. Luego podemos duplicar una automatización y podemos editarla en YAML, en código YAML. Bueno, no vamos a entrar aquí en el código YAML porque podríamos eternizarnos, pero bueno, las automatizaciones se pueden codificar también mediante YAML y este es el tipo de código que resulta, ¿no? Se pueden deshabilitar desde aquí también la automatización y finalmente se puede eliminar. Bueno, en el anterior vídeo sobre acciones, dejo el enlace ahí arriba, vimos que se pueden controlar automatizaciones mediante acciones de otra automatización. Entonces, por ejemplo, vamos a crear una nueva automatización, ¿vale? Vamos a añadir aquí acción y aquí vamos a otras acciones y vemos que tenemos en el menú automatización. Vamos a ver estas automatizaciones. Alternar, habilita o deshabilita una automatización. Pues simplemente tenemos que elegir aquí la entidad, la automatización que queremos habilitar o deshabilitar. Habilitar si no está corriendo ya o si está deshabilitada la automatización, o deshabilitar si está habilitada. ¿Vale? ¿Qué más acciones podemos realizar con automatizaciones? Apagar. ¿Vale? Lo mismo, podemos elegir la automatización que queremos deshabilitar, por ejemplo esta, y ya está. Y podemos, si cuando comienza a ejecutarse esta acción de deshabilitar, hay acciones que están en curso de esta automatización, pues podemos indicar que se detengan o no. ¿Vale? ¿Qué más acciones relacionadas hay? Bueno, vamos a ir a encender, que es básicamente habilitar. En vez de deshabilitar, pues habilitar, pues lo mismo, ¿no? Seleccionamos la entidad, la automatización y ya está. Vamos a eliminarla. Automatización. Desencadenante. Esto lo que vamos a conseguir con esto es que se ejecuten las acciones de una automatización. Simplemente debemos elegir de nuevo la automatización, por ejemplo esta, y lo que va a pasar es que se ejecuten las acciones de esta automatización. Lo que podemos hacer también es omitir las condiciones o no de esta automatización, ¿vale? Para que se ejecute. Si lo tenemos así, se omitirán las condiciones y independientemente de esas condiciones se ejecutarán todas las acciones de esa automatización. Si lo dejamos así, solo se ejecutarán las acciones si se cumplen las condiciones. Y finalmente tenemos aquí recargar. Esta opción no tiene sentido si creamos o editamos las automatizaciones a través de la web. Solo tiene sentido si se hace a través del editor YAML, ¿vale? Entonces poco más que decir. De momento no estamos utilizando el editor YAML, así que no tiene mayor sentido. Vamos a ver ahora muy por encima otro tema que son las plantillas y cómo usarlas para la automatización. Esto viene también en la documentación esta de Home Assistant y lo que nos dice es que
las automatizaciones también pueden utilizar plantillas igual que los scripts. También podemos usar plantillas en los scripts, ¿vale? Y para las extensiones que tenemos de plantillas que tenemos para las automatizaciones, pues son trigger y this, del tipo trigger y this, ¿vale? Son esas variables. Entonces, aquí nos dan todas las variables que podemos utilizar en las automatizaciones, ¿vale? Para disparadores, el alias del disparador, el ID del disparador, índice del disparador. Podemos utilizar también disparadores de tipo calendario. Aquí tenemos todas las variables de tipo dispositivo, de tipo evento, tipo MQTT, estado numérico, de tipo frase para conversaciones, de tipo estado, tipo sol, tipo plantilla, tipo tiempo, tipo patrón de tiempo, tipo notificación persistente, tipo webhook y tipo zona. ¿Vale? Pero lo más interesante son los ejemplos que vienen aquí, que vamos a realizarlos con el editor web y veremos que si lo cambiamos al editor YAML, pues vamos a obtener el mismo código. Entonces, este primero, por ejemplo, lo que nos dice es que como desencadenante de la automatización tenemos un tipo estado para un dispositivo móvil. El dispositivo móvil puede cambiar entre varios estados. Entonces lo que podemos hacer aquí es añadir un disparador cuando le ocurre algo a una entidad y ese estado. ¿Vale? Vamos a seleccionar la entidad, usaré mi móvil para el ejemplo y aquí ya tendríamos, si vamos al YAML, el mismo código que tenemos aquí, un trigger de estado y la entity ID, la ID del móvil. ¿Vale? Y luego vamos a las acciones. En las acciones es una notificación con un mensaje que la persona esta ha cambiado de un estado, y esta es la plantilla, a otro estado, y esta es la otra plantilla. Si buscamos aquí, acordémonos, trigger.fromState.state y trigger2state.state. ¿Vale? Si buscamos los tipos estado, ¿está? Sería esta, ¿vale? El estado previo de una entidad y el nuevo estado de la entidad. ¿Vale? Entonces vamos a intentar replicar esta acción de notificación en esta automatización. Pues le damos a añadir acción, es de tipo notificación, enviar una notificación. Aquí no teníamos ni un móvil ni nada, es simple, una notificación simple a través de Home Assistant. Y el mensaje, pues vamos a añadir el que tenemos aquí, por ejemplo, todo este mensaje. ¿Vale? Vamos a quitar todos estos espacios. ¿Vale? Y vamos a ver el código YAML. ¿Vale? Será un poco distinto porque claro, la documentación ha ido, o el Home Assistant ha ido evolucionando y la documentación no evoluciona tan rápido, ¿no? Pero
aquí tenemos, bueno, la acción notify.notify, ahora se llama notify.sendMessage. Añade aquí una línea metadata que no tenemos aquí, pero da igual. Data y message, data message, y luego la frase con las plantillas que tenemos aquí, ¿vale? Y finalmente que ha estado disparado por y el ID del disparador, ¿vale? Pues esto sería el código YAML. Podemos ver todo el código YAML de la automatización, que es esto de aquí, ¿vale? Bueno, pues ya hemos visto este ejemplo. En la automatización 2, pues lo que tiene es un disparador de tipo MQTT con este topic notify plus, ¿vale? Y lo que hace es una notificación, ¿vale? Con el mensaje este, trigger.payload. Pues de nuevo aquí tenemos el uso de plantillas, ¿vale? La tercera, tenemos aquí el estado, o sea, como disparador, el estado de entidades. En este caso tenemos 3 luces. La del armario de la habitación, armario de los niños y el armario donde se guarda la ropa, y que pasen a estado encendidas esas luces, ¿no? Cualquiera de esas luces durante más de 10 minutos. ¿Vale? ¿Y cuál es la acción? Pues que si ha pasado a estado encendida y está encendida durante más de 10 minutos, la acción es apagar la luz. ¿Vale? ¿Cuál es la luz que se va a apagar? Pues aquella luz que ha disparado la automatización, y eso lo indicamos a través de la Entity ID usando esta plantilla. ¿Vale? Y por último, esta otra automatización, el disparador es un tipo evento. Cuando se escanea una etiqueta NFC, un dispositivo NFC, ¿vale? Tenemos aquí 2 usuarios, ¿vale? Ahí existen también condiciones mediante una plantilla. Entonces, lo que tenemos aquí es el ID de etiqueta siguiente, este que viene aquí, que parece ser que es el de la puerta de entrada, ¿no? Entonces, si la etiqueta que se ha escaneado, el dispositivo NFC que se ha escaneado, corresponde a la puerta de entrada, entonces lo que se hace es apagar varias luces, tanto la cocina como la habitación como el salón. Y este es el uso que se puede dar a las plantillas, y como hemos visto se pueden utilizar tanto en el código YAML como a través del editor web de Home Assistant. Bueno, vamos a volver aquí a Home Assistant. Vamos a eliminar esta automatización, no guardar. Y vamos a hablar de diagnósticos. ¿Qué pasa cuando una automatización pues no funciona tal y como pensábamos nosotros que funcionaría? Bueno, lo primero que podemos hacer es correr las acciones a ver si es un problema del disparador o de las condiciones, ¿no? ¿Cómo se corren las acciones? Imaginemos que aquí tenemos varias acciones. Voy a coger estas 2 acciones, por ejemplo, ¿vale? Entonces, ¿qué podemos hacer? En primer lugar, podemos hacer que se ejecuten todas las acciones que tenemos definidas. Y eso se hace a través de los 3 puntos estos, ejecutar acciones. Pinchamos en ejecutar acciones
y deberíamos de obtener el resultado de todas las acciones que hemos definido aquí. ¿Vale? No se tendrán en cuenta ni los disparadores ni las condiciones. Y si hemos definido un ID de disparador, tampoco se tendrá en cuenta en este tipo de test. Podemos realizar también una verificación manual a través de las herramientas para desarrolladores. Voy a decir guardar. Vamos a las herramientas para desarrolladores y vamos a acciones. ¿Vale? Y aquí en el menú este vamos a seleccionar este aquí, desencadenante. ¿Vale? Vamos a elegir la automatización. Aquí, por ejemplo, teníamos esta de aquí. ¿Vale? Y aquí podemos definir si omitimos o no las condiciones, o si queremos que se ejecuten todas las acciones independientemente de esas condiciones. Pues pincharíamos aquí en realizar una acción y tendrían que ejecutarse todas las acciones. Aparte de realizar un test de todas las acciones de la automatización, también se pueden realizar test individuales de cada acción. Para ello, bueno, abrimos la automatización. Vamos a coger, por ejemplo, esta primera. Y aquí, donde tenemos la acción, cogemos los tres puntitos y seleccionamos ejecutar acción. ¿Vale? Cada automatización que tengamos, cada acción que tengamos, por ejemplo, cerrar una persiana, vamos a coger esta misma, pues cada acción que tengamos dentro de la automatización tiene su opción para ejecutar esa acción. ¿Vale? Esta sería la de esta y la otra la de la otra. Voy a eliminar esta acción y también podemos probar las condiciones, si son verdaderas o falsas. Hoy, por ejemplo, es sábado, entonces vamos a poner aquí, vamos a añadir una condición. Vamos a probar, por ejemplo, dentro de hora y lugar también, hora, y vamos a poner sábado. ¿Vale? Entonces, aquí tenemos dos condiciones. Recordemos que a la hora de evaluar las condiciones, todas las condiciones se tienen que cumplir para que el bloque de condiciones sea verdadero y entonces se pueda ejecutar la acción. ¿Vale? Pues podemos testear por separado ambas condiciones. Vamos a los tres puntitos y aquí tenemos probar. ¿Vale? Pues le damos a probar y ya nos advierte que la condición no pasó. Vamos a la segunda, probar, y hoy como es sábado, la condición pasa. ¿Vale? Una vez que todas las condiciones hayan sido validadas y hayan pasado, pues ya sabemos que esas condiciones son correctas y que el problema puede estar o bien en el disparador o bien en la acción. ¿Vale? Voy a eliminar esta aquí. Lo que conviene saber también, si estamos editando en YAML condiciones o acciones, conviene venir aquí a herramientas para desarrolladores, a YAML y verificar la configuración, ¿vale? Sobre todo antes de reiniciar Home Assistant, porque puede ser que la automatización tenga algún problema a la hora en su código y pueda dar problemas a la hora de reiniciar el Home Assistant. Recordemos que para esto hace falta que en nuestro perfil tengamos el modo avanzado activado. ¿Vale? Y por último, quería mencionar también las trazas de las automatizaciones. Si volvemos
aquí a las automatizaciones y cogemos una que sea bastante simple, por ejemplo esta aquí, ¿vale? Podemos ir aquí a trazas. Esto nos va a dar un esquema lógico de la automatización, ¿vale? Se inicia aquí la automatización y luego tiene los siguientes pasos. Aquí tenemos una condición. Si no se cumple, pues no se realiza ninguna acción, y si se cumple, entonces se realiza la acción. ¿Vale? Aquí lo tenemos. Si pinchamos en los distintos elementos del flujo, pues podemos ver a qué corresponde dentro de la automatización, ¿no? ¿Vale? El primero es el cuándo, el disparador. ¿Vale? Luego aquí tenemos la condición. No se ejecuta ninguna acción si no se cumple esta condición, y si se cumple, pues ya es la acción. Y ya nos indica aquí que no se cumplía la automatización, con lo que este paso de la acción no se ejecutó y por lo tanto no hay más información de la traza disponible. Entonces aquí tenemos distinta información sobre esta automatización. ¿Vale? Pues esto es todo en cuanto a automatizaciones. Este es el último vídeo. Si te ha gustado, te agradecería que le dieras un like. Puedes suscribirte al canal para recibir notificaciones de nuevos vídeos. Muchas gracias por tu atención y agur.